Bueno, como ya lo había comentado, tuberías para usar hay muchas. He utilizado la redonda de 2 pulgadas por bastante tiempo, pero últimamente he visto que este es el que más se usa en los cultivos comerciales, en los invernaderos de hidropónicos. ¿Por qué? Que es más fácil apoyar este. Este se le tiene que poner algún tipo de soporte para que no ruede. Este pues no rueda. Y luego tiene una especie de canales pequeños, pero mantienen el flujo de agua más constante. Y luego, si se va a usar con canastillas, las canastillas quedan completamente planas aquí, y aquí no, aquí quedan abiertas por los lados. Y entonces voy a usar estos dos. Estos son de 10 pies, son 3 metros más o menos. Los voy a cortar por la mitad, pero si tienen las condiciones, el espacio y las ganas de hacerlo de 3 metros, incluso de 6 metros, ya es decisión de cada quien. Yo los voy a cortar a 5 pies, que son 1.53 metros, para de estos dos tubos largos sacar 4 tubos más cortos para hacer el sistema que quiero hacer. Para cortarlo podemos usar una cegueta, pero yo estoy usando esta, tengo poco con ella, es que un serrucho oscilador creo. Este no gira, solo vibra al igual que las maquinitas para cortar el cabello. Pues nuevamente, para quienes preguntan por qué manejo todo en pulgadas, es tubería de 2 pulgadas hecho en México, entonces es algo que así existe. Ya están cortadas, ahora a marcar para hacer los agujeros. Bueno, para marcar las líneas, para que queden todos los hoyos centrados, podemos usar un hilo de lado a lado. Con la tubería de PVC redonda siempre traen una línea de letras, esa línea está recta, entonces para guiarnos nada más seguimos el centro de esa línea. Para más fácil podemos usar este hilo de albañil, viene con un polvo para marcar rayas, entonces sería nada más hacerle una pequeña cejita aquí al puro centro de las letras, y luego este se atora y en el puro centro de las letras ya nada más marcamos. Ese es el problema con los tubos redondos, que se mueven muchísimo. Entonces este ya está marcado al centro. Ahora, para marcar el otro, pues nada más hay que medirle el lado más ancho, que son 8 centímetros, 3 pulgadas y fracción. Entonces marcamos aquí las 4 centímetros. Así. Del otro lado igual. Cuatro centímetros. Nuevamente. Ahí es. Y listo. Al hacerlo con el hilo deberíamos de dejarlo ahí. Una vez que esté centrado, ahí se queda. Y luego ya cuando estemos marcando las distancias, marcamos prácticamente sobre el hilo para que quede todo bien. Las distancias, dependiendo lo que se vaya a cultivar, va a ser la distancia que se le dé. Una distancia recomendada para lechuga es de 6 a 8 pulgadas, que serían de 15 a 20 centímetros de separado. Entonces yo le voy a poner 20 desde la orilla
Vamos a dejar 20 centímetros y ahí va a ser la primera, que son 8 pulgadas, 20 centímetros. Y de ahí cada 8 pulgadas, cada 20 centímetros, hasta llegar a la otra orilla. Una vez que ya están marcados, vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer con ellos. A mí me gusta meter los cubos, bueno, siendo un NFT, hasta el fondo. Entonces para eso utilizo esta broca de 2 pulgadas. 2 pulgadas 51 milímetros, que son para las canastillas de 2 pulgadas. Estas quedan perfectamente bien con esta broca, que sería esta de aquí. Entonces con esta primero entra lo que es la broca en el modo hacia adelante. Una vez que entre la broca, lo vamos a poner en reversa para que los dientes estos no rompan el PVC. Con un taladro que tenga hacia adelante y reversa, vamos a hacer los agujeros primero hacia adelante para hacer el hoyo de la broca. Una vez que entra la broca, lo ponemos en reversa y hacemos el agujero. Como pueden ver, queda prácticamente sin rebabas. Si lo ponemos hacia adelante, va a quebrar todo el PVC, va a salir en pedacitos. Entonces así vamos a hacer todos los agujeros. Voy a hacer uno más hacia adelante, la pura broca, y luego ya de reversa. Ya están dos. Voy a terminar todos los demás. Bueno, voy a hacer uno aquí para que vean la diferencia. ¿Por qué esto de las 8 pulgadas? Este va a ser el lado donde termine la solución. Aquí va a entrar por aquel lado, va a salir por aquí. Si hacemos un agujero muy en la orilla, las raíces van a empezar a salirse hacia el tubo de retorno del agua y se pudiera llegar a tapar. Entonces 8 pulgadas para que las raíces no alcancen a llegar o no lleguen demasiadas raíces hasta la orilla. Nuevamente hacia adelante. Entonces pueden ver la diferencia en, digamos, en lo limpio que hace los agujeros. Y si vamos a utilizar canastillas, en este queda completamente plano, pero en este queda floja por los lados. Entonces por eso le estoy poniendo un poco más de atención a y los invernaderos comerciales usan más de estos que son planos, porque no giran y porque las canastillas quedan completamente planas. Ahora sí voy a terminar de hacer los agujeros. Bueno, ahora que ya están todos agujerados, como pueden ver están todos alineados, tenemos que intercalarlos para que, por decir, esta lechuga que crezca aquí no cubra esta otra. La separación debe ser más o menos igual a la que tienen los agujeros, que serían 8 pulgadas. Pero estos, como aquí quedó de 4 pulgadas, los vamos a voltear para que quede intercaladas los agujeritos. Entonces la lechuga que crezca aquí
va a crecer en medio de estas dos. Entonces no hay tanto problema. Igual aquí, la que crezca aquí, va a crecer en medio de esta otra. Sería más o menos así. Aquí no vamos a poner lechuga por lo que les comenté ahorita, que las raíces van a salir inmediatamente hacia el retorno y la pueden tapar. Entonces aquí y aquí no va lechuga. Y en esta de la orilla y en esta otra posiblemente tampoco, a menos de que aquí pongamos algún codo. Si lo vamos a dejar destapado, pues no, porque las raíces se saldrían. Lo siguiente es armar una mesa o poner un soporte a los lados. Puede ser con bloques, puede ser con ladrillo, con madera, con metal, con lo que ustedes gusten y tengan a la mano. Una estructura similar a esta, para poderlos acomodar. Yo aquí lo tengo sobre la mesa para explicarlo, pero voy a construirle unas patitas. Esto es lo que les comentaba de la diferencia entre hacerlo con este que es semi-rectangular a hacerlo con este redondo. Estos nada más se están moviendo. Entonces a la hora de colocarlo sobre la mesa que le pongamos o el soporte que le pongamos, estos hay que amarrarlos. Estos a lo mejor no tenemos que amarrarlos, y ya en caso de que ya estén las lechugas o por alguna razón queramos quitarlos, pues nada más se quita o se cambia de lugar. Entonces es la ventaja de estos rectangulares. Estos hay que tenerlos sujetados siempre. Bueno, ya están puestos aquí. Yo puse bloques, puede ser cualquier tipo de soporte, no le hace. Lo importante es que estén nivelados. Esta tabla junto con aquella tabla de allá están nivelados. Para darle caída vamos a usar de 3 a 5 centímetros por cada metro de largo, para que tenga una buena caída y el agua no se regrese por aquí cuando pongamos la alimentación. Entonces tiene más o menos 5 centímetros aquí y es 1,5 metros de largo. Para asegurar estos, para los redondos, son estas abrazaderas para tubo de electricidad, pero quedan bien aquí. Y para estos otros venden sus propias, ¿qué será? Abrazaderas, no sé, serían estas. Entonces estas se atornillan a la base y ya nada más se ponen por encima. Bueno, ya quedaron amarrados y posicionados. Estas nada más requieren un tornillo. Estas requieren 2, pero igual ya no se mueven a ningún lado. Están separadas 7 pulgadas entre cada centro y los agujeros son cada 8 pulgadas. Entonces ahí va agarrando ya forma. Bueno, para el retorno voy a usar tubería de 3 pulgadas. Esto va a estar de esta forma. Las 4 líneas, los 4 tubos van a terminar aquí. 1, 2, 3, 4. Por aquí va a salir el agua de regreso al tanque. A le tengo que hacer unas perforaciones aquí. Si gustan, se le puede abrir todo completamente, a modo de que el agua de los tubos caiga aquí dentro. Yo le voy a hacer más o menos 2 aquí y luego para los otros 2 acá, que quede una ranura aquí en medio para que no se deforme el tubo. Y así es como quedaría. Van a caer 2 tubos aquí, van a caer 2 tubos acá y ya por aquí se va hacia el tanque. Entonces esto puede quedar así de manera sencilla, los bloques nivelado nada más, 5 centímetros de caída. Haría falta ajustar lo que es el retorno del agua, pero voy a hacer una mesa de madera para que se vea un poco mejor, un poquito más chaparrito, y ahí regreso en nada. Y bien, pues aquí está ya terminado con la mesa puesta, mesa de madera. Esta es una mesa normal, son 4 patas, son estos 2 largos y el travesaño ahí en forma de H para agregarle estabilidad. Está completamente nivelado, tiene que estar perfectamente nivelado. Es madera conocida como 2x4, es madera americana cepillada
Y estos tramos largos miden 67 pulgadas o 170 centímetros. Y a lo ancho miden 29 pulgadas o 73 centímetros. De alto mide 32 pulgadas 82 centímetros, más esta parte de aquí que es igual un 2x4, y del otro lado tiene también otro 2x4. Para hacerle caída tiene otro 2x4 encima de este lado y de aquel lado ya no, entonces eso le crea la inclinación necesaria. Para este tipo de sistemas la inclinación debe ser más o menos entre 3 y 5 centímetros por cada metro de largo. Esa es la inclinación para que el agua corra siempre hacia aquel lado. Otra cosa, ya cuando esté todo perfectamente nivelado hay que inclinarlo un poco hacia esta parte. Bueno, yo hacia esta parte de enfrente porque es hacia donde va a caer el agua, para que no se junte el agua en la terminal de aquí. Pueden usar cualquier cosa, no tiene que ser de madera, puede ser de metal, de cemento, de lo que puedan conseguir. La idea es nada más esa, que esté nivelado y que tenga la caída pareja hacia la otra parte. Bueno, para el retorno del agua voy a utilizar esta pieza, es un tubo de 3 pulgadas. Le hice el corte más o menos del centro de aquí al centro de acá arriba. Esto para que el agua entre por aquí, no se salga y corra hacia esta parte. Este es tubo de 3 pulgadas, este es una T de 3 pulgadas con salida de 2 y luego una reducción de 2 a 1,5 y el codo de 1,5 porque voy a utilizar tubería de 1,5 para el retorno. Este puede ser del tamaño que ocupen para el sistema. De este lado van a ir 2 tubos, de este lado van a ir 2 tubos, ya que nada más tengo 4. Entonces este lo vamos a poner aquí. De esa forma queda listo. Y luego va a ser la tubería de 1,5 pulgadas del tamaño que sea necesario para llegar hasta el depósito del agua. Entonces hasta ahí es lo que corresponde al sistema, la tubería con el retorno del agua. Ahora vamos a ver la alimentación del agua, y para eso vamos a ocupar una bomba sumergible. Por lo regular estas bombas se encuentran como bombas para fuente, para estanque, o ya en algunas publicaciones como bomba para hidroponía. Esta en específico es de 3000 litros por hora y tiene una altura máxima de 3 metros, entonces si lo vamos a hacer vertical funciona hasta 3 metros de altura, y pues es 1 metro lo que está de alto. Esta funciona bastante bien con la potencia suficiente para alimentar los 4. Incluso si más adelante quisiera agregarle más tubos, esta misma los mantiene. Estas bombas vienen con sus adaptadores para las mangueras, son de diferentes medidas, entonces según la manguera que vayan a usar pues es el adaptador que se le va a colocar. Yo me gusta utilizar más el CPVC que mangueras, porque las mangueras al hacerle perforaciones por lo regular quedan fugas, entonces utilizo el CPVC de 1/2 pulgada, es una rosca, y utilizo esta otra que es para desmontarlo, pero esta rosca del CPVC entra perfectamente aquí. Entonces así es como lo uso. Ahora a ver la instalación de la alimentación en el sistema. Vamos a necesitar una cazuela, una charola, un depósito para el agua. Por lo regular yo utilizo las que son negras con tapadera amarilla porque son para uso rudo, pero para este tamaño de sistema, esta charola que son como para guardar cosas y eso, funciona bastante bien. Por lo regular está en la sección de lavandería en los supermercados. Esta es de 18 galones, equivalente a 68 litros. Para el retorno del agua, si lo van a tener a la intemperie, les recomiendo hacer los agujeros a los costados para que la tapa no tenga ninguna perforación, ya que como pueden ver tienen este desnivel aquí, entonces si se queda a la intemperie, cuando llueva el agua se va a meter.
Si va a estar sin protección, entonces los hoyos a los costados. Y si va a estar protegido, pues con los agujeros encima. Entonces, lo que les comentaba de la bomba es que me gusta utilizar estos, no sé cómo se llaman, la verdad, son para conectar y desconectar. Entonces se enrosca aquí y ya conecta otra vez todo el sistema. Estas piezas creo se recomiendan para los calentadores de agua, ponerlos en las líneas del calentador de agua por si hay que hacer alguna reparación o algo, nada más se desconecta. Entonces, para armar esto voy a pasar la extensión por aquí. Esa es una perforación de 1 pulgada. Paso la extensión, paso la rosca, se atornilla a la bomba y luego ya se conecta de aquí. Y por último ya nada más que el codo entre ahí y queda el ciclo completo. Ahí ya termina lo que es lo de la charola. Ya tiene la alimentación de agua, tiene el retorno del agua. Ahora les voy a platicar lo que yo hice aquí. En lugar de usar mangueras, a mí me gusta usar el CPVC porque pues queda sin fugas prácticamente. Siempre procuren que el sistema sea circular, es decir, por aquí entra el agua, pero corre hacia los dos lados y entra por los dos lados. Esto es para que tengan la misma presión todas las salidas. Si lo pongo nada más hacia un lado, esta posiblemente tenga más presión y luego esta menos y así sucesivamente hasta el final de la línea. Al hacerlo de esta forma circular, toda la línea tiene la misma presión. Dentro de estos codos está el tapón para la tubería. Ese tapón tiene una perforación en la parte de abajo de un 16avo de pulgada, que son como 2 milímetros, 3 milímetros. Si no lo quieren hacer así, con una broca de 1/4 se le puede hacer una perforación al tubo para meterle esta manguerita de 1/4 y luego esta ya se pone de nuevo en el sistema. Está sujetada con estas abrazaderas que son para tubo para electricidad, para que no se mueva de su lugar cuando lo desconecte de ahí abajo. Y prácticamente eso sería todo. La fuerza que avienta aquí el agua no va a permitir que se regrese hacia este lado, entonces el agua va a fluir en la inclinación que le estamos dando y va a salir por el lado contrario. Bueno, en cuanto a la construcción, eso sería todo prácticamente. Recapitulando un poco, es una mesa plana con los tubos en una inclinación de 3 a 5 centímetros por cada metro de largo, la bomba que sea suficiente para alimentar el sistema que estemos construyendo. En este caso es una bomba de 3000 litros que perfectamente puede dar una altura de 2,5 metros en caso de que lo hagamos de manera vertical, y pudiera esa misma bomba alimentar unos 20 tubos de forma horizontal como lo tengo yo. El retorno es tubería de 3 pulgadas al final para que el tubo de 2 pulgadas que estoy usando aquí arriba tenga espacio para permitir que el agua corra hacia un lado y no se regrese, no salpique. Y el retorno ya hacia el tanque pues es de 1,5 pulgadas. Estos, si pueden conseguirlos, son un poco más caros, pero ahorran mucho trabajo porque no ruedan, porque son fáciles de desmontar. Estos se pueden quitar y poner las veces que queramos, y estos otros pues ocupan una abrazadera que hay que desatornillar cuando las vayamos a cambiar o limpiar o a modificar de alguna manera. Entonces me gusta trabajarlo a mí de manera horizontal, pero el NFT como tal tiene muchas variantes. Aquí les tengo una pequeña maqueta de uno. Es una construcción en forma de la letra A, si lo quieren hacer de manera vertical. Entonces es lo mismo, es tubería de 2 o 3 pulgadas o 4 pulgadas según el uso que le vayan a dar, con los codos para que el agua siga recirculando. Recordando que el NFT es eso, una sola línea de agua corriendo las 24 horas, 7 días a la semana, con el último con retorno hacia el tanque y la alimentación de agua por la parte de arriba nada más. El espaciado sigue siendo el mismo, de 6 a 8 pulgadas entre cada orificio y más o menos unas 12 pulgadas entre tubo y tubo. Esto es para tenerse en alguna
cerca de alguna pared o algo donde le dé unas 6 a 8 horas de luz, sí requeriría la bomba que estoy usando yo acá en este sistema, que es de 2,5 metros a 3 metros de altura. Otra cosa muy común es hacerlo pegado a la pared, de manera vertical, pegado a la pared, pero el error que he visto en muchos videos es que lo ponen completamente anclado a la pared. Entonces cuando las lechugas comienzan a crecer, la pared las empuja hacia enfrente. Para prevenir eso hay que usar cuando menos 10 centímetros de separado. En este caso esto representa un poste de 4 pulgadas por 4 pulgadas, que serían 10 por 10 centímetros. Y sobre eso ya el sistema, y es básicamente igual al anterior, nada más que este sí es completamente vertical. Y es lo mismo, su depósito del agua, la alimentación por arriba, hace todo el recorrido y regresa aquí debajo al tanque. Entonces, ya sea que lo quieran hacer horizontal, vertical con el sistema ese en forma de A o pegado a alguna pared, lo importante es que la bomba dé la altura. La bomba que les presenté ahorita de 3000 litros por hora sí la da perfectamente. Y la inclinación, que siga siendo de 3 a 5 centímetros de inclinación por cada metro de largo. Que le dé de 6 a 8 horas de sol directo, pero si viven en climas muy calientes como el mío, pues tiene que tener alguna protección para que no se vayan a quemar. El tamaño del depósito no hace tanta importancia a la hora de cuántas podemos o cuántos tubos podemos ponerle. La importancia del depósito es que no se nos quede sin agua tan fácilmente. En este caso, este de 70 litros para un sistema que le caben como 30 lechugas, me debería estar durando unos 10 o 12 días sin tener que agregarle más agua. La desventaja que yo le veo al NFT, que lo he comentado en otras ocasiones, es que requiere flujo constante de nutrientes las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todo el año. Entonces cualquier falla en el sistema eléctrico, que se te dañe la bomba y no te des cuenta, te puede echar a perder todo lo que tengas puesto en el sistema, porque al menos en climas como el mío, que es en verano de 40 a 42 grados centígrados, 2 o 3 horas a esa temperatura sin agua dañan perfectamente las lechugas, las echan a perder por completo. Eso sería todo en este video. Espero que les sirva más que el anterior. Creo que pude explicar algunas cosas que no expliqué en el video anterior. Espero que se animen a construirlo, ya sea, como les digo, de manera horizontal, vertical o en forma de A, según el espacio que tengan también para ello. Y pues solo queda agregarle los nutrientes, que eso es en el próximo video. Espero unos 2 o 3 días ya tenerlo listo. Para quienes se animen a construir o ya tengan el propio, voy a utilizar la solución nutritiva que les había comentado, que es la Master Blend 41838 con nitrato de calcio y sulfato de magnesio. Entonces nos vemos en el siguiente video.